con Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto darle la bienvenida hoy a fondo. Vamos a tocar el tema del nuevo papel que está jugando, que está llamado a jugar el ejército mexicano en nuestro país. ¿Por qué? Porque no es algo intrascendente, no es algo que podamos dejar pasar sin hacer un análisis o una reflexión, por lo menos, sobre lo que esto implica y lo que puede implicar a futuro para nuestra democracia. La democracia que es un bien preciadísimo, aunque a veces no nos demos cuenta de ello. Para analizar este tema, tengo el privilegio de contar con la presencia de Emilio Álvarez y Casa Longoria. Él es un senador independiente, es una persona que usted conoce bien, ha estado profundamente vinculado con el respeto de los derechos humanos y otros asuntos. Emilio, muchísimas gracias, bienvenido como siempre. Doy la bienvenida también a Roberto Lara Chagoyán. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Doy la bienvenida a Roberto Lara Chagoyán. Él es investigador de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a ti, Maite. Gracias, buenas tardes. Y Víctor Hernández, él es especialista en seguridad de la Universidad Panamericana. Les doy la bienvenida y les agradezco su buena disposición para hablar sobre este tema que nos debe preocupar y que nos ocupa por lo menos hoy en el análisis, aunque sea somero, del papel que juegan las Fuerzas Armadas en este gobierno. Yo creo que hay que distinguir dos ejércitos en dos momentos de la vida de Andrés Manuel López Obrador. Un ejército cuando era candidato a la presidencia de la República, que para él era un ejército represor, era un ejército asesino, era un ejército que escondía crímenes de Estado, un ejército que salía muy mal parado. ¿Qué opinión les merece esta visión que tenía Andrés Manuel López Obrador siendo candidato sobre nuestras Fuerzas Armadas? Emilio, ¿quieres empezar? Sí. Pienso, Maite, que tu valoración de los dos tiempos es muy correcta. En mi caso, yo la comparto, la acompaño. Andrés Manuel, como líder opositor, como candidato en varias ocasiones, externó una serie de conceptos sobre el ejército realmente muy críticos. Y su crítica estuvo esencialmente enfocada, déjame decirlo de manera sintética, en tres asuntos. Primero, el comportamiento de efectivos militares en aquello que conocemos como la guerra sucia. Segundo, la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas en graves violaciones a los derechos humanos posterior a esta. Y tercero, el rol de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad implementada por el gobierno de Felipe Calderón especialmente, pero que continuó Enrique Peña Nieto. Y por supuesto, incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas había animadversión a ese López Obrador. Cuando López Obrador, presidente, tiene un cambio, no sé cómo llamarle, ¿no? Se han filtrado en las columnas que en noviembre del 18 tuvo una especie de epifanía, una conversación con el general secretario, en fin, una serie de conversaciones que lo llevaron a tener un brinco, cambio, viraje, llámale como quieras, o eventualmente, Maite, podría ser que está saliendo el auténtico López Obrador. Eventualmente el poder nos está mostrando al auténtico personaje y que ha tenido un cambio radicalísimo, no solo en el papel de las Fuerzas Armadas, sino en las tareas asignadas. En algún primer momento salió un recuento de más de 13 nuevas labores, luego salió hasta una referencia hasta de 30 nuevas labores, pero sobre todo el caso aquel, por ejemplo, que para mí podría representar uno de los más controvertidos, en mi opinión escandaloso, no solo la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, sino que las ganancias de ese aeropuerto fueran para las Fuerzas Armadas. Ha tenido un enorme cambio radical, ¿no? Y por supuesto pasa también por temas como lo que sucedió con el general secretario Cienfuegos, el ex general secretario Cienfuegos,
o pasa con temas también como de repente su viraje tan extraordinario en una especie de pacto nuevo, un nuevo pacto cívico-militar con el presidente López Obrador y las Fuerzas Armadas, Maite. De acuerdo. Roberto, ¿coincides tú con estas dos visiones sobre el ejército de Andrés Manuel López Obrador, centrándonos primero en el Andrés López Obrador, candidato? No podría estar más de acuerdo con Emilio. Como dijo alguna vez Michelle Obama, el poder, la política no cambia a las personas, revela quién son realmente. Y me parece que en el caso de López Obrador, como en muchos otros temas, no es el único tema, ha tenido esas epifanías o estos cambios o estas metamorfosis que van de la mano de un enorme pragmatismo. Digamos, eso no se puede negar. Es un político pragmático, y cuando digo aquí pragmático lo utilizo en el sentido peyorativo, como no se puede utilizar de otro modo, ¿no? Andrés Manuel capitalizó la crítica del ejército que intervenía en funciones de seguridad pública mientras hacía campaña. Fue una bandera que le granjeó muchos adictos, muchos votos, mucha popularidad, y se montó en ese caballo en la campaña. Cuando lo necesita para otra cosa, para otro propósito, simplemente como buen pragmático cambia de discurso, tiene bien manejada la comunicación social, la gente le obedece, tiene un carisma impresionante, es algo que muchos lamentamos, pero que hay que decirlo, es así, es un hecho. Y entonces, como tiene esta aceptación tan ciega de la gente, no le cuesta ningún trabajo cambiar un discurso por otro. Creo que no tiene costos, no los ha tenido, al contrario, las encuestas, la aprobación sigue muy alta en este régimen, cuando muchos de nosotros pensamos que simplemente este cambio de cachucha, esta transformación, reportaría críticas profundas, revelaría una falta de congruencia, una falta de principios, una falta de ética política, pero que el señor la vende muy bien, desgraciadamente la vende muy bien. Por lo tanto, yo diría que entre el primer López Obrador y el segundo López Obrador, en realidad no hay tanta diferencia. Simplemente él va bateando, nunca mejor dicho, Claro. va respondiendo, claro, según como sople el viento. Lo mismo pasó con Donald Trump. A Trump lo utilizó en la campaña para decir que no se iba a dejar, que México no sería más una burla o una indignidad en términos de la relación bilateral, y fue solamente llegar al poder, a la presidencia, para cambiar el discurso y entonces aprovechar toda la fuerza y todo el impacto populista de Trump a su favor. Entonces es un pragmático de cuerpo entero. Si llegara otro tema mañana, ahora la vacunación, qué sé yo, lo va a saber orientar de acuerdo con sus intereses, que no son los del pueblo, ojo, que no son necesariamente los de la patria, que son los personales, los de su partido y los de su ambición política, su ambición de poder. Yo creo que si algo caracteriza a Andrés Manuel López Obrador, insisto, de antes y después en tema del ejército, es lo siguiente: Andrés Manuel quiere ser obedecido sin condición. Y si hay alguien que lo obedece sin condición, es el ejército. Por lo tanto, claro, está los muy soldados, se cómodo dice, carecen de voluntad propia. Así es. Y yo creo que eso retrata a nuestro presidente de cuerpo entero. Ahora, por supuesto que cuando hablamos de este pragmatismo no estamos hablando de esta filosofía sobre lo pragmático, sino de este ser acomodaticio que hace todo lo que le funciona. Ser más que pragmático, es práctico, ¿no? Es práctico y utilitario, utiliza todo lo que le conviene. Quisiera la opinión tuya en relación con estas dos visiones, centrándonos un poquito más en la del candidato.
Claro que sí, Maite. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A mí me parece muy sugerente esta distinción en el tiempo entre el AMLO candidato y el AMLO en la presidencia de la República, porque en su periodo como candidato, ciertamente López Obrador coincidía con el diagnóstico de muchos colectivos, de muchos académicos que han advertido que desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico y la consiguiente militarización de la seguridad pública, nosotros ya sabemos por una abrumadora evidencia estadística que esta estrategia no solo no reduce la violencia, sino que la incrementa. La política pública, igual que los medicamentos, igual que las vacunas, que ahora son el tema en boga, se evalúan conforme a resultados. Si la medicina que le damos al paciente lo sana, excelente, seguimos administrando el tratamiento. Si la medicina solo empeora su condición, bueno, hay que abandonar esa medicina y hay que pensar en un nuevo tratamiento. La tragedia de la militarización de la seguridad pública es que a pesar de que sabemos por sobrada evidencia estadística que no funciona, seguimos neciamente intentando esa vía para pacificar el país. ¿Cuáles son los saldos de la estrategia militarista de seguridad pública? Primero, un incremento dramático en la violencia homicida. Y esto es muy interesante porque en la narrativa de Felipe Calderón, el ejército se saca a las calles porque estamos viviendo una situación desbordada de violencia y hay que recurrir al último baluarte del Estado mexicano. Pero si uno revisa las cifras de homicidios del inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón, eso es falso. El presidente Calderón recibe el país con la tasa de homicidios más baja en la historia estadística del país. Estábamos rondando los 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y para poner esa cifra en perspectiva, la tasa promedio de todo el continente europeo de homicidios ronda más o menos los 3 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Qué es lo que ocurre después de 2006? Y las estadísticas no nos mienten. Hay un incremento dramático de la violencia. Desde 2006 hemos roto todos los años de forma consecutiva el récord de más homicidios en la historia moderna de México, y eso es un poco contraintuitivo, ¿no? Nos tomamos una medicina para un problema que no teníamos porque la violencia homicida estaba baja, y la medicina, en lugar de quitarnos esos pocos homicidios que teníamos, nos los incrementa dramáticamente. Segundo saldo de la guerra contra el narcotráfico: no reduce el consumo de drogas. De acuerdo con la encuesta nacional de adicciones, sistemáticamente el consumo de drogas ha ido incrementando durante las últimas 2 décadas, porque esto es economía básica. Donde hay una prohibición o donde hay escasez, va a surgir un mercado negro. Es, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con el mercado negro de tanques de oxígenos. Y tercero, es una estrategia que nos incrementa tremendamente la cantidad de violaciones a derechos humanos. Yo invito a nuestro público a que por curiosidad se meta al anexo estadístico del último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Yo participé en la comisión redactora de ese informe de gobierno y es tremendamente preocupante ver cómo hay una correlación entre la cantidad de actividad militar que hay en el país y la cantidad de violaciones a derechos humanos que se cometen. Son prácticamente gráficas gemelas, y a mayor actividad militar se ve de inmediato en mayores casos de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de quejas presentadas contra derechos humanos. Y ahora lo que tendremos que discutir el resto del programa es ¿qué pasó? El propio general Cienfuegos, antes de terminar su gestión como secretario de la Defensa, dijo que los militares ya no querían hacer labores de seguridad pública, que el costo humano y en prestigio era demasiado. Y hay que preguntarnos, y ahora lo conversaremos, ¿qué es lo que convierte a ese Andrés Manuel candidato en el Andrés Manuel que ha profundizado la militarización de la seguridad pública a extremos que ni siquiera Felipe Calderón se atrevió? Es un punto interesante, ya llegaremos después de esta pausa, porque todavía hay mucho trasfondo. Seguramente nos seguiremos preguntando si fue una epifanía o es un cálculo perfectamente establecido. Regresamos, estamos en A Fondo. Bien, continuamos en A Fondo. Estamos hablando del papel que juega el ejército en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos momentos Emilio Álvarez y Casa hablaba de algunas de las funciones que se le han dado al ejército. Tengo yo enumeradas 10, que es el control de 49 aduanas, con todo lo que ello implica, la administración de 117 terminales marítimas, el control de la frontera sur, el manejo de los migrantes, de hecho, tan considerado, es el muro de Trump, la limpieza del sargazo en el Caribe mexicano, la construcción, operación del aeropuerto de Santa Lucía y, por supuesto, el manejo de las ganancias que pudiera tener este aeropuerto, la construcción de algunos tramos del Tren Maya
y curiosamente son aquellos en los que hay mayor número de conflictos con las comunidades indígenas que se sienten ignoradas y no consultadas. Tenemos el control de los hospitales COVID, la distribución y aplicación de vacunas COVID, el traslado de combustible en pipas, la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, y tenemos, por supuesto, el control de drogas, ¿no? El control de los plantíos de drogas o los sembradíos de droga en nuestro país. Cuando uno analiza todo esto, dice uno, ¿y dónde está la Constitución? ¿Qué pasa con la Constitución, Emilio? Porque la ley, vi la ley orgánica, ayer me asomé a la ley orgánica de la Sedena y veo que sí hubo modificaciones en junio para darle estas atribuciones, pero no se modificó la Constitución. Es así, Maite. Lo que hemos venido observando es el incremento de un rol público, de un rol administrativo y de un rol operativo de las Fuerzas Armadas, con un correlato muy notable de crecimiento presupuestal. El Ejército Mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional, tiene más presupuesto que 8 secretarías de Estado. Y por supuesto que 112,000 millones. Tiene una enorme implicación, no solo por el tema del COVID, no solo por el tema del Tren Maya, no solo por el tema del aeropuerto, sino también en otro tipo de funciones, como por ejemplo lo que estamos viendo, que muy atinadamente señalas, que pareciera una intencionalidad en materia de gobernabilidad, cuando el tramo del Tren Maya que se le pide construir es justo donde hay un mapa de conflictividad social mucho más intenso. De manera tal que sí, el presidente, yo concuerdo mucho con lo que expresó Roberto y lo que expresaste, Maite, busca como característica principal la obediencia, la disciplina, la lealtad. Lo ha dicho de diversas formas, que prefiere funcionarios con un 90% de lealtad y un 10% de cualquier otra cosa, pudiera ser dominio del tema, capacidad, experiencia. Esta fórmula lleva, en mi opinión, sí, aún en Andrés Manuel López Obrador, que en este pragmatismo que yo acompaño la lectura, también busca una lógica de resultados eficientistas. También busca nutrirse, y hay que así decirlo, de la legitimidad que tiene el ejército como institución pública. Las Fuerzas Armadas, el ejército, cuentan, a pesar de todos los pesares, con una evaluación pública que les hace ser la institución pública mejor evaluada. Y el presidente no tiene empacho en acceder a eso, en una medición muy fina de opinión pública, de que pareciese que ese problema, algunos de ellos, como la seguridad o como otros, pueden ser bien vistos por la población. El tema del marco legal sí se vuelve un problema, Mike. Y se vuelve un problema porque el presidente ha decidido caminar una ruta de la presencia pública de las Fuerzas Armadas que, en opinión mía y de muchos más, está generando un proceso de militarización de la vida pública del país. No por nada, hay esta noción, déjame decirlo muy sintéticamente, ¿no? El proceso civilizatorio tiene que ver con lo civil, ¿no? La sí, civilización, claro. Y las instituciones, y quitarle a los ejércitos y a las Fuerzas Armadas, a las armas, el poder, y otorgarlo a las instituciones y a los civiles. Y hay casos que son realmente muy de preocupación. La Constitución en su letra claramente establece que las Fuerzas Armadas tienen un rol que tiene que ver esencialmente con asuntos de la defensa nacional, la seguridad nacional, y están desempeñando tareas para las cuales la Constitución no establece. Una de las mayores discusiones que tuvimos fue justo en el Congreso de la Unión con la discusión de la Guardia Nacional, porque el presidente López Obrador quería crear una nueva fuerza de carácter militar. Esa iniciativa salió del Senado. Y en el Senado, esencialmente, lo que se dijo fue: así no, presidente. Hagamos una institución civil con lógica civil, estructura civil y control civil. Pero el presidente de la República decidió darle la vuelta a la letra de la Constitución y crea una institución en la letra civil, pero en la lógica, en la operación, los efectivos, el mando,
esencialmente militar. Lo dirigen militares, lo operan militares, se entrenan en cuarteles militares, tienen, se nutren de efectivos militares, incluso todo el tema aquel que tiene que ver con salarios, prestaciones, fue un tema de enorme controversia y se establecieron claramente acuerdos, Maite, para que en la letra de la Constitución y las leyes secundarias que de ahí se desprendieran, quedara muy claramente el carácter civil. El presidente, en este caso, creo, y en otros, es muy dado a hacer lo que él considera y no necesariamente lo que la letra de la Constitución dice. Para mí hubo un engaño, una ruptura de confianza, un fraude a lo que el Congreso, el Senado, dijo con mucha claridad de lo que debía hacer la Guardia Nacional y lo que hoy se nos ha entregado. Si eso no fuera suficiente, le empiezan a otorgar labores a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano, como por ejemplo el contener a migrantes, como bien decías, el muro de Trump, que para eso no la diseñamos. Diseñamos a la Guardia Nacional y el uso de las Fuerzas Armadas, hombre, en el caso de la Guardia Nacional, para combatir la inseguridad, para combatir la delincuencia, y de repente los vemos deteniendo caravanas, golpeando migrantes, cuando México abandona su política de solidaridad y empieza a abrazar una política de seguridad nacional igualito que nos quejamos de la Border Patrol o de Estados Unidos. Para eso no se hizo la Guardia Nacional, para eso no queremos a los militares de México. Y hombre, no se trata de desacreditar aquí a las Fuerzas Armadas. Me hago cargo de que puede haber efectivos que cometan violaciones o delitos y tendrán que ser sancionados por él. Pero es un hecho que el presidente López Obrador ha decidido hacer caso omiso a la Constitución y ha decidido generar este proceso, en mi opinión, contrario a lo que dice la Constitución, de un rol público que lleva, sí, en distintas acepciones, a una lógica militarización que tiene un sabor, Maite, déjame decirlo, como lo hemos visto en otro caso de presidentes que cada vez se acercan más a formas autoritarias y que establecen un entendimiento con las Fuerzas Armadas, político, presupuestal y militar, táctico, estratégico, que a mí, honestamente, me parece que va contrario al marco constitucional que hemos dado, al marco legal, pero sobre todo a una normalidad democrática que no genere esta condición de que el presidente ha decidido hacer una lógica de alianza muy profunda con las Fuerzas Armadas, que a mí, honestamente, me preocupa y me parece contrario a un marco democrático. Sí, podría decirse que el presidente ha dado los pasos necesarios para la construcción de una dictadura. No digo que la esté construyendo, pero digo son los pasos necesarios. ¿Por qué? Porque necesitas precisamente el apoyo de un ejército fuerte para establecer una tiranía. A la gente le da miedo hablar de dictadores, pero una de las definiciones que más me gusta de dictador, un dictador no es aquel que se queda 30 años en el poder, no es solamente eso, sino aquel que llena de dictados los huecos que deja la ley que él decide abandonar. Y este es el caso diario. El presidente diariamente durante 2 horas dicta lo que se tiene que hacer, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es legal, lo que es ilegal, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es bueno y lo que es malo. Él es el juez, él es parte también, y él es el que decide, como en una de las más viejas monarquías de la Edad Media. Yo les pregunto, Roberto Lara Chagoyán, ¿podríamos decir que esta militarización que se ha dado en el gobierno del presidente constituye una amenaza, puede ser una amenaza para la democracia de nuestro país? Bueno, sin duda, pero antes de abordar esta pregunta, y te diría por qué, me gustaría retomar una parte de lo que dijo Emilio y tu pregunta inicial, ¿no? ¿Qué pasa con la Constitución? Por supuesto. Mira, en la filosofía del derecho, en la filosofía de la Constitución, se distinguen 2 concepciones de Constitución, es decir, 2 puntos de vista teóricos sobre lo que una Constitución debería ser. Se supone que en el mundo desde los años 70, después de la guerra de Vietnam, después de las dictaduras militares en América del Sur, transitamos o se acabó de consolidar un movimiento teórico filosófico que se le conoce como precisamente como el constitucionalismo, ¿no?
Y lo digo rápido por lo siguiente. Antes de esta concepción novedosa del constitucionalismo, que no quiere decir otra cosa más que la Constitución sea el centro de gravedad de la vida pública y privada, y que la Constitución sea una verdadera norma jurídica, ojo, norma jurídica regulativa que impacte realmente en el gobernante y en el gobernado, pues anteriormente teníamos un modelo de constitución que era política. Incluso el nombre sigue siendo así, Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. De los Estados Unidos. ¿Por qué este tránsito de legal a constitucional? Le llamamos el paso del Estado legal al Estado constitucional de derecho. Cuando estábamos en el Estado legal siglo XIX y buena parte del XX, la Constitución era un pacto político, un pacto nada más, no una norma jurídica. Es decir, todo el mundo sabía que lo era, pero nadie se comportaba ante la Constitución como norma jurídica. Y esto han corrido ríos de tinta en la literatura jurídica especializada, en España, en Argentina, aquí, en Estados Unidos, porque la Constitución tenía que cobrar un papel más protagónico en lo jurídico y dejar de ser centralmente política. Lo que veo con López Obrador es que está regresando a ver la Constitución como un pacto político. Un pacto que no importa obedecerlo al pie de la letra porque no se le considera derecho vigente. Se le considera, pues, acta de nacimiento del Estado, se le considera modo de ser del Estado, se le considera producto histórico, acuerdos de las fuerzas políticas, pero no norma. Por eso, como dice Emilio, al presidente le parece muy sencillo y muy natural darle la vuelta a la letra de la Constitución, porque sencillamente para él no es norma. De por sí desprecia el derecho, pero desprecia todavía más, creo, lo que él considera que es su especialidad, la política. La política la hago yo, diría el presidente, la hago yo. La hacemos en la mañana, la hacemos en los acuerdos. La hice durante mis 18 años de campaña. Eso es la política. Y la Constitución, pues es una huella de la política que hemos hecho muchos mexicanos. No es una norma, no es un mandato, no es una regla. Y ese es el gran problema no solo del presidente, que debo decirlo, de mucha gente que sigue sin entender que la Constitución, el hecho de que sea suprema, el hecho de que sea la máxima norma, no significa que solamente dé competencias y sea, como dicen algunos autores, una Constitución meramente mecánica, sino una Constitución regulativa, que verdaderamente guíe la conducta y dé consecuencias, por supuesto. Si la Constitución se incumple y no hay consecuencias, es que no es regulativa. Si la Constitución la incumple en las más altas esferas del poder y no hay consecuencias, es que no es regulativa, es mecánica, es meramente política. Por otro lado, hacia tu segunda pregunta, ¿qué consecuencias yo veo, qué peligros de caminar hacia una dictadura? Las voy a decir en 3 áreas que advierto. Primero, a nivel de la administración pública, en segundo lugar, a nivel de la sociedad, y en tercer lugar, al interior del propio ejército. Las consecuencias son todas negativas. Primero, es notorio que el presidente López Obrador odia la burocracia, no le gusta la burocracia. Ha achicado el Estado. Para él la gente debería ser voluntaria, trabajar gratis, no cobrar, dar su aguinaldo, porque la idea de burócrata, bien entendida, de funcionario público, pues, no le gusta. Él necesita siervos de la nación, mal usando la historia, en fin, de las figuras de nuestros héroes, etcétera. Pero él le gusta el siervo de la nación, no el burócrata profesional que cobra y que cobra bien porque sabe cosas, ¿no? No le gusta. Entonces aborrece, detesta la burocracia, pero la quiere sustituir con el ejército, porque el ejército es un mejor burócrata. El ejército es más leal. Lo tramposo es que, como dijo Emilio, los recursos que se inyectan al ejército, primero, no van a ser transparentes y él no tiene que dar cuenta de ello. Es muy incongruente que el presidente diga, los de la corte ganan mucho, los funcionarios ganaban mucho con Calderón, no es posible un gobierno rico y pueblo pobre, pero el ejército lo está haciendo cada vez más fuerte económicamente. Como dice Escalante. Claro, ese es el atractivo, no es la zanahoria, ¿no? Es el pueblo. No es cierto que el ejército es el pueblo, porque gozan de prerrogativas que el pueblo no tiene. No están en las vicisitudes del pueblo, tienen seguridad social de la mejor, tienen educación de la mejor, tienen servicios legales gratuitos. El ejército no es el pueblo. Ellos y las familias. Proviene del pueblo, pero no es el pueblo. Tienen grandes privilegios.
Por lo tanto, ahí hay una incongruencia importante. Debilitamiento de la administración pública, sociedad. La sociedad nos vamos a acostumbrar a ver militares en todos lados. En la sopa, como dice ese número de la revista Nexos, ¿no? Los vamos a ver en las aduanas, en la carretera, en el aeropuerto, en las centrales de camiones. Se va a hacer tan común que nuestra vida, jurídicamente hablando, se va a trastornar. Que el ejército esté en todos lados tiene implicaciones jurídicas graves, a nivel constitucional y a nivel legal. Si el ejército tiene protagonismo en todo, el ciudadano se queda en un estado de indefensión creciente. Tercero, para ya dar lugar a que continuemos con la mesa, es muy inocente, muy naif pensar que eficiencia es igual a disciplina, que disciplina y lealtad significa no corrupción. Sí. No es así. El ejército es una empresa que, como cualquier otra empresa, con mandos, con dinero, con recursos, es perfectamente susceptible de ser de corromperse. Es así. Es inocente pensar que el ejército no se va a corromper como una empresa si se corrompe cuando hace un aeropuerto. Creo que el presidente López Obrador, con estos cambios, ha aumentado exponencialmente la oportunidad de corrupción de las Fuerzas Armadas. Los propios mandos militares porque además están tradicionalmente no han sido transparentes, por supuesto. Exacto, como no había pasado hace mucho, los mandos militares empiezan a tener voces casi de insubordinación. Y finalmente, el ejército no es el mismo con todos estos cambios institucionales, legales, estructurales, financieros, y forma parte ya del sistema político, de una manera que Miguel Alemán quiso evitar. Estamos regresando a la época anterior a Miguel Alemán, ese paréntesis se está cerrando, el paréntesis civilista, y sin embargo el ejército de hoy no es el ejército de 1940, es un ejército con más recursos, con más dinero, con más gente, con otra visión del mundo, que se está colocando, se está engarzando, se está atornillando, digamos, a la maquinaria del poder político de una manera preocupante y que a mí me asusta, a mí como ciudadano me asusta, porque el ejército tiene la naturalidad de no ser transparente. No van a reportar porque no es su misión reportar. Tú pregúntale a un militar si es una costumbre, si es un hábito de los militares dar cuentas. No, ellos obedecen y punto. Ese es su lema, la lealtad la entienden como obedecer sin preguntar, obedecer sin chistar. Obedecer sin chistar no es ciudadano, obedecer sin chistar es una virtud que no tiene la civilidad democrática. La democracia puede estar amenazada, como dices tú, con ribetes de dictadura, con ecos de una dictadura, cuando el ejército, y aquí terminó, se llegue a creer que verdaderamente representa a la nación. Si el ejército cree que representa a la nación, la democracia se acabó. Porque en otros países, en otros latitudes, cuando ha habido dictaduras militares, se han puesto como legítimos representantes de la nación. Y eso es absolutamente absurdo, absolutamente contraintuitivo con la idea de democracia. La democracia es justo lo otro, la pluralidad, el intercambio de ideas, la representación. Y el ejército, con esta falacia de que es el pueblo, luego, si el ejército manda, representa al pueblo, luego es democrático, es absolutamente absurdo. Gracias. Sí, bueno, tenemos que darle un poquito más de fluidez a esto. Por favor, comentarios sobre esto. Maite, has tocado un tema muy importante que es el tema del marco legal, y a mí me gustaría relatar un poco el analfabetismo jurídico que ha habido detrás de la estrategia de la militarización pública bajo la Cuarta Transformación. Hay dos reformas, dos normas muy importantes que hay que considerar, que son el decreto de militarización de la seguridad pública de mayo pasado y la reforma de este mes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y hay que hacer un poco de historia de por qué estas normas tienen nacimiento. Es una cosa muy extraña que incluso después de promulgar todo el marco jurídico de la Guardia Nacional, los militares per se, es decir, la Sedena, no los militares disfrazados de guardias nacionales, seguían sin tener atribuciones para hacer labores de seguridad pública.
A los legisladores de Morena esto se les olvidó y es por esa razón que en mayo el presidente tiene que salir a suplir ese error legislativo y decir, bueno, a ver, en el fondo no vamos a distinguir entre los soldados en activo y los soldados que están en este proceso de transición, entre comillas, a la Guardia Nacional, y todos son equivalentes a cualquier policía que puede estar en la calle. Y fíjate, esto es bien interesante. El decreto viene por una razón operativa muy importante y es que aquellos militares que hicieran detenciones antes de mayo del año pasado, antes de la publicación de este decreto, iban a ser detenciones ilegales. La propia Secretaría de la Defensa, previendo, porque además no lo han querido ocultar, que la Guardia Nacional va a desaparecer, ellos ya se están preparando para ese escenario, no han hecho transferencias de personal de la Secretaría de la Defensa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los soldados que vemos en la calle con su banda de Guardia Nacional siguen cobrando de Sedena, siguen viviendo en cuarteles de Sedena, siguen recibiendo sus órdenes de comandantes militares, y esto es muy importante porque un oficio de comisión de una secretaría a otra, que es el mecanismo con el que se hizo esa transferencia, no basta para que estuvieran legitimados para ser policías. Y te pongo un ejemplo quizás un poco ridículo. Vamos a suponer que yo soy funcionario de la Secretaría de Gobernación y por alguna razón me mandan en un oficio de comisión a estar 6 meses en la Secretaría de Marina. Yo con ese oficio de comisión no me puedo subir a un buque y decir, leven anclas, ya nos vamos, porque yo soy un invitado. Yo no tengo los mismos poderes de la secretaría a la que estoy llegando. Y esto es bien llamativo, porque todos los intentos de militarización de la seguridad pública, desde Calderón, pasando por Peña Nieto y la Ley de Seguridad Interior, y ahora la Guardia Nacional, se les ha olvidado un artículo bien importante de la Constitución, que es el artículo 129. Los militares en tiempos de paz no tendrán autoridad fuera de sus cuarteles, castillos, fortaleza, etcétera. Es decir, todo este movimiento, toda esta andanada de entregarle facultades sin cesar a las Fuerzas Armadas, en el fondo es inconstitucional, precisamente por este 129. A mí me llamó lo que comentaba el senador, de que tomó un poco de sorpresa el fraude, ¿no? Cómo se intentó una simulación de que la Guardia Nacional iba a ser civil y en el fondo en la operación acabó siendo militar. Al menos para los que están fuera del ámbito legislativo, Seguridad Sin Guerra, el CIDE, para los profesionistas de la seguridad, no nos tomó por sorpresa por una razón muy sencilla. Porque es fácil chamaquear al Congreso en temas de seguridad nacional, porque no tenemos legisladores educados en seguridad nacional. Si ustedes revisan la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la Comisión de Defensa, la Comisión de Marina, rara vez tenemos personajes o perfiles que saben de seguridad. A lo mucho hay 2 o 3 por cada legislatura. A mí me encantaría ver que previo a asumir su cargo, nuestros diputados o nuestros senadores se fueran a estudiar un posgrado a King's College, a Israel, a los Estados Unidos, sobre seguridad nacional, porque formar un estratega en seguridad no solo es haber andado un rato de policía o de soldado, es saber de política pública, saber de estadística, saber de derecho, y eso pasa con mucha frecuencia. Ahora, lo que es interesante saber es conocer por qué pasa. Yo les recomiendo este texto fantástico, La evolución de los estudios de seguridad internacional. Esta es la Biblia para quien por primera vez se quiera introducir a los estudios de seguridad, escrito por Barry Busan, que habla sobre cómo nacen los estudios de seguridad. Y nacen específicamente en la Segunda Guerra Mundial por una razón muy sencilla. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la seguridad nacional era un tema estrictamente militar. ¿Cómo entran los civiles a este mundo? La Segunda Guerra Mundial necesitó del expertise civil, por ejemplo, de economistas para diseñar los planes de bombardeo para desactivar la economía alemana, necesitó de físicos, el proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica, y esa es la razón por la que hoy en día en Estados Unidos y en Europa tenemos una tradición de estrategas civiles de seguridad. Henry Kissinger, John McNamara, que son personajes que, a lo mejor no tienen un background militar, pero claro que saben diseñar una estrategia y claro que la saben implementar. Y tan es así que son países que tienen secretarios de la defensa civiles. En ese sentido, México se ve con atraso, porque en México no tenemos legisladores expertos en seguridad nacional. Si tú revisas la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, hay representantes que llevan 20 años en el Comité de Inteligencia o 20 años en el Comité de Fuerzas Armadas, que son los expertos y las autoridades legislativas en la materia. Aquí en México no. Aquí en México apenas se implementó la reelección, es difícil que tengamos legisladores preparados en la materia. Y segunda razón por la que en Europa y en Estados Unidos nos ven con atraso, porque no tenemos universidades civiles para formar a estos perfiles.
La mayoría de esta educación está reservada para militares, Colegio de Defensa, Centro de Estudios Superiores Navales, y yo rezo porque ojalá en algún día nuestros legisladores se tomen en serio la labor de capacitarse y de aprender seguridad. Le pedimos a nuestros políticos saber de economía, les pedimos a nuestros políticos saber de política, ojalá el día de mañana a los mexicanos también les pidamos saber de seguridad, porque desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador hemos tenido improvisados, gente sin una educación formal en seguridad nacional. Ahora, para darle un mayor dinamismo, vamos a pasar a estas Fuerzas Armadas multiusos. Estamos hablando de que eficiencia no es sinónimo de lealtad y obediencia tampoco es sinónimo de lealtad. Se habla en los discursos de que las Fuerzas Armadas son leales, son honestas, bueno, él no va más de verdad. Y simplemente el hecho de ponerlas a realizar actividades que no son de su competencia los puede llevar al fracaso o simplemente subcontratarán, como lo ha hecho tradicionalmente el gobierno, en una cadena de burocracia corrompible, como lo ha sido esta, con la agravante de que no les obliga la transparencia, no sé por qué, pero la transparencia no le obliga al ejército. Roberto. Sí, mira, el ejército, en cuanto a la idea de disciplina y que se confunde con eficiencia, me parece que tiene una razón de ser. A ver, un ejército tiene zapadores que hacen la infraestructura para que el ejército avance. Ahí se necesitan ingenieros y se necesita personal técnico para que haga un puente, para que haga un camino. Me parece muy bien. Eso funciona bien con disciplina militar porque es como un trabajo maquinal, un trabajo mecánico. Sí. Si todas las piezas de la máquina funcionan perfectamente bien, si nadie desobedece una orden, el puente está listo. Perfecto. El error está en pensar en la falsa analogía de pensar que las funciones que le están dando ahorita al ejército son mecánicas. Por ejemplo, estar al frente de una aduana, donde se requieren expertos, donde se requieren otro tipo de conocimientos que no son mecánicos, como hacer un puente o hacer una carretera. Un aeropuerto, los contratos que se requieren para el aeropuerto, para las pistas, para los comercios, para lo que esté, para la infraestructura misma. Eso no es mecánico, eso tiene mucho que ver con economía, tiene mucho que ver con otras áreas donde la disciplina no necesariamente se va a traducir en eficiencia. Por lo tanto, lo que digo yo es que el ejército, al revés, tiene más riesgos de cometer errores en áreas que no le corresponde, que no son zapadores para cometer errores y, por supuesto, tentación de corrupción, que cualquier otra empresa. ¿Qué nos hace pensar que ICA, Ingenieros Civiles Asociados, que podría ser el aeropuerto, lo va a hacer peor que el ejército mexicano? ¿Qué nos puede hacer pensar? Yo diría que debemos de quitarnos la inocencia y pensar que tanto puede corromperse ICA como el ejército. El pensar que porque el ejército históricamente son seres humanos, claro. Y bueno, como dicen algunos, son seres humanos armados. Es decir, no es cosa fácil. Una persona se puede corromper más fácil si tiene un arma que si no la tiene. Si no son seres humanos, sí, claro. No son ciudadanos cualquiera, son seres humanos armados. Y seres humanos armados son más fáciles de corromper. Por lo tanto, el error es ese, Maite, pensar ilusamente, como el presidente lo ha hecho en sus discursos. Miren, el ejército es pueblo, el ejército es leal, el ejército es disciplinado. Luego, ¿qué puede salir mal? Todo lo que hagan va a estar bien, va a estar disciplinado y va a ser obedecido. No, eso no es así, o al menos no necesariamente es así. Y la ilusión que se nos forma a todos los ciudadanos es, me parece, engañosa y, si me apuras, perversa. Y además, a mí lo que me preocupa es que regresar o volver a transitar por este proceso civilizatorio del que se hablaba al principio será muy, muy, muy complicado y habremos perdido muchas de las libertades
y de las libertades democráticas que habíamos ganado. A mí esto me preocupa, Emilio. Absolutamente, absolutamente. El dilema es, y luego cómo lo regresamos a los cuarteles, ¿no? Con todos estos roles públicos, con este papel de construcción, con todo este dinero, con todo. Ahora, ¿cómo lo regresamos? Y mira, sí sabemos qué pasa cuando hay opacidad. Sí sabemos cuando hay falta de transparencia. Sí sabemos cuando hay debilidad en la rendición de cuentas. Sí sabemos cuando hay estado de excepción. Eso inexorablemente llegará a la corrupción. Trátese de quien se trate. Y la fórmula está puesta para que en un futuro no muy lejano empiecen a brotar escándalos de corrupción. Ya de por sí ha habido en la historia casos que involucraron a efectivos militares en casos escandalosos de corrupción. Ahí está, para poner solo un nombre, Gutiérrez Rebollo, cuando el Instituto Nacional contra las Drogas. Pensar que Fuerza Armada es igual a no corrupción es falso. Ahora bien, esta administración está tomando un camino peligrosísimo cuando vemos que 8 de cada 10 compras que hace, el 80%, son adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. Eso va a acabar mal, porque esencialmente se le da a quien se le tiene confianza. Y eso son cuates, o se pagan favores, o genera una discusión muy peligrosa sobre la transparencia y el ejercicio de los recursos públicos, que puede ser un caballo de Troya y un tema delicadísimo para un gobierno que tomó como bandera la lucha contra la corrupción. El ejército mexicano está recibiendo raudales de presupuesto. Y por supuesto que preocupa mucho el estado de excepción. Lo que hemos venido teniendo es un estado de excepción de un ejército que hizo un pacto cuando el PRI y que es tratado como uno de los sectores de la revolución y que se le fueron dando canonjías y protecciones y que se siguen moviendo fuera de las reglas del pacto democrático, de la rendición de cuentas y la transparencia, más allá de los casos de la seguridad nacional. Yo sí, y difiero de Víctor, yo sí creo que hubo una traición y una sorpresa de lo que estamos viendo con López Obrador. Y no solo en el caso de la Guardia Nacional, incluso ahí hubo gente del colectivo que él citó, de Seguridad Nacional, de Seguridad Sin Guerra, de Fiscalía que Sirva y de muchos otros, que incluso acompañaron la discusión. Yo no acompaño la afirmación de Víctor. Yo sí me llamo engaño. Yo me llamo traición. Y además no es menor, no solo porque había gente de la presidencia en la discusión en el Congreso, gente de la Fuerza Armada, de la Marina, del Ejército, sino porque, como dice Roberto, lo que sucede es que el presidente no le pasa nada si no cumple la Constitución. O sea, es que no es menor. Yo sí me llamo engaño, yo sí me llamo traición. Eso, y además con gente de sociedad civil. Yo hice una conferencia de prensa en el Senado de la República con gente a la que Víctor cita. Probablemente será su caso, Víctor, pero yo difiero. A ver, pues Víctor, mire, yo a título personal lo vi venir a kilómetros. Quisiera, Maite, respondiendo a tu pregunta inicial, dar un argumento académico de qué es lo que nos explica este proceso de militarización de la seguridad pública. Hay un artículo fantástico en esta edición de la revista Foreign Affairs, escrito por Lilian Bovea, una gran investigadora de Fuerzas Armadas en Latinoamérica, donde ella nos explica por qué lo que estamos viviendo en México se ha replicado en otros países de Latinoamérica del Caribe. Cómo vemos que las Fuerzas Armadas adquieren un protagonismo político y administrativo que en principio no deberían tener. Las Fuerzas Armadas, dice Lilian Bovea, están, al menos desde el siglo pasado, viviendo una crisis existencial. En primer lugar, porque ya no hay guerras convencionales. Hoy en día la probabilidad de que un Estado le declare la guerra a otro es realmente baja, y eso se puede ver porque el único conflicto convencional activo que hay en este momento es el de Armenia y Azerbaiyán. La mayoría de los conflictos contemporáneos se pelean con actores no estatales, son conflictos asimétricos contra guerrillas, contra grupos terroristas, etc. Segundo, hay una crisis de identidad en las Fuerzas Armadas porque ya no son el epicentro del poder político. En México ya no forman parte de la estructura estatal. Pensemos en las dictaduras latinoamericanas que ya quedaron atrás, ya no son los militares quienes ostentan el poder político, y la sola función en atención a casos de desastres no es permanente, porque no todo el tiempo hay desastres naturales. Lo que nos dice esta autora es que hay una crisis existencial y hay una razón en particular por las que las democracias de Latinoamérica han echado manos de las Fuerzas Armadas. Al caer las grandes dictaduras latinoamericanas,
hay una frustración dentro de los nuevos personajes que toman el poder político porque ya no pueden dar órdenes desde una perspectiva vertical. Ahora tienen que generar consenso. Esa es la naturaleza de la democracia. Pero hay una institución que queda, incluso en una democracia, que por diseño tiene que obedecer ciegamente al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que son precisamente el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, el Instituto Armado. Esa es la razón por la que se vuelve muy tentador en el contexto de una democracia echar mano de las Fuerzas Armadas, porque uno se puede saltar el cansado consenso del proceso legislativo con todos los actores políticos y uno simplemente puede dar una instrucción y ver cómo mágicamente se cumple. Lo preocupante, Maite, es que el presidente López Obrador, muy en el fondo, y lo hemos visto varias veces, no necesita de la ley para gobernar. Pensemos, por ejemplo, en aquel polémico decreto que sacó al poco tiempo de asumir la presidencia. Le estorba. Fíjate, te acordarás de este decreto para dejar sin efecto la reforma educativa. Ese decreto era basura jurídica. O sea, ese decreto no tenía ningún fundamento. Pero ese día, en términos efectivos, murió la reforma educativa. Y si la Suprema Corte nos estorba, pues la intimidamos, como fue en el caso de la renuncia del ministro Medina Mora. Y si la ley nos estorba, pues la reformamos con las mayorías que tenemos en el Congreso Federal y en los congresos locales. Eso es tremendamente preocupante. El presidente López Obrador no le gusta que haya críticas a su gobierno y eso lo ha demostrado con su desprecio al periodismo de investigación, con su desprecio a los organismos constitucionales autónomos, con su desprecio a las ONGs. Sí hay mensajes muy claros de que estamos caminando hacia una dictadura. Bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? Digamos unos cuantos minutitos. Yo les ruego en 30 segundos cada uno un comentario final, por favor. Empiezo, Emilio, contigo. Sí, Maite, mira, pienso que efectivamente tenemos que poner mucha atención a la apuesta que está haciendo López Obrador con el uso del ejército. Creo que tenemos que tener una discusión pública sobre estos temas. Antes no se discutía sobre el ejército. Me parece que ha llegado el momento de así hacerlo. Era un tabú y me parece que hay ya el tiempo y el momento para así pensarlo. Yo pienso que lo que hemos visto en estos 3 años conduce claramente a una expresión autoritaria y estamos caminando muy en la ruta de una autocracia, no de una democracia. Los ejemplos que se han dado son múltiples y parte de eso, parte magistral de esa ruta de la autocracia es el uso indebido de las Fuerzas Armadas en democracia, que me parece que es el caso en México. Roberto, voy contigo. Sí. A mí me parece también sumamente peligroso este cambio y lo adjudico a lo siguiente. El presidente ha marcado con una sola palabra su gestión y la seguirá marcando, transformación. Cualquier persona de razón podría entender que una transformación, así como la pretende el presidente en sus eslogans y todo el movimiento de Morena, es algo que se antoja casi imposible. Transformar a una sociedad es una meta titánica. Pero cuando en la ecuación se mete al ejército, cuando el ejército puede sustituir lo que yo decía hace rato, la representación popular, es decir, la democracia, entonces sí que puede haber una transformación. Si la vía de la transformación política y social y económica de este país es armada, no me queda duda que habrá transformación. Pero me preocupa terriblemente. Y finalmente yo diría que apuntando un poco a lo que decía Víctor, no lo quiero dejar ahí en el tintero. Breve. El despliegue de la seguridad que hay en ese país, de seguridad pública militarizada, es del tamaño de un ejército de ocupación. Y eso es dictadura. Wow. Es decir, eso es una dictadura. El ejército actúa como si estuviera en una guerra. Gracias. Maite, Víctor, voy hace contigo, un año segundos. aquí en Mega Noticias, justo en un programa conducido por ti, yo dije que en México no era posible un golpe de Estado porque los mexicanos eran los consentidos presupuestales. Hoy rectifico, yo creo que hoy ya ha habido un golpe de Estado en México y lo digo a partir de un artículo muy interesante publicado por la doctora Paloma Cortés, que dice que los golpes de Estado no solo son cuando las Fuerzas Armadas toman el poder y este despliegue público, sino cuando las Fuerzas Armadas logran intimidar a un presidente.
Eso fue el caso Cienfuegos. La verdad es que yo creo que es una oportunidad perdida y nuestras relaciones cívico-militares van a cambiar para mal durante las próximas décadas. Bien, yo les agradezco su participación y su buena disposición para hablar de este tema. Es un tema en el que yo creo que deberíamos insistir, un tema que deberíamos tratar con una mayor profundidad, porque es mucho lo que está en juego. Por lo pronto, la democracia, a mí me parece que es valiosísima la democracia, nuestra democracia imperfecta y por lo tanto perfectible. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, gracias, Roberto Lara, gracias, Víctor Hernández.